Ustedes me entregan, caballeros y compañeros de producción, si son tan amables, un avance que yo ayer dicté vía telefónica, porque quiero dar más tardecito una muy importante información a la audiencia de la cadena Democracia en lo que respecta a la opción televisión digital, cuya instalación se encuentra ya en un 60%. Bueno, economista Mauricio Pozo, muchas gracias. Nos demoramos con Paola Pavón, la señorita ministra de Acción Política del gobierno. No sé bien el nombre de la secretaría, pero bueno, está en el justo sitio donde la cancha y el director técnico le ha ubicado, ¿no? La señorita ministra Paola Pavón. Bueno, parece que ya no hay cancha para el debate con el señor, yo lo concebí como un debate, en tratándose especialmente de usted, un debate conceptual con el señor presidente de la República para, me parece, el día jueves próximo. No, es mañana, Gonzalo. Oh, mañana. Porque según su ministra de Acción Política, que no es ministra del Interior, no es ministra coordinadora, es la ministra, como decir, antes la ministra de Gobierno prácticamente. Es decir, ella tiene más lo que nosotros acabamos de leer en la página o en la cuenta del señor presidente de la República. Estamos firmemente convencidos de que entonces el presidente ha echado marcha atrás, porque la aclaración debía haber venido antes, hace algunos días, cuando ya le ponen, alguien descubre los condicionamientos que llamábamos antes, y que aquí le he puesto 10 sugerencias para el gobierno del presidente Correa desde el Fondo Monetario Internacional, seguramente ya no le gustó. Entonces ahí va a ser un debate usted con el presidente y su modelo económico, y el que usted defiende y preconiza y ha defendido siempre. Pero más complicado va a estar para el señor economista Alberto Dají, pienso, pero mucho más para discutir con su ex jefe, el señor economista Ramiro González. Entonces... No ex jefe mío, sino... Claro, jefe de Ramiro. Claro. Jefe de Ramiro. No vayan a entender que fue mi jefe. No, el que fue su jefe es el presidente Gutiérrez. Sí, así es. Exactamente. Así fue, pues, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que van a discutir? Si es que ya no va el señor presidente Correa a firmar un convenio con el... ¿De dónde va a financiar semejantes déficits? Porque parece que han hecho un reparo de cifras o algo por el estilo. Tal vez más adelante nos comente de este particular Alberto Acosta, que siempre tiene gente en el movimiento que él fundó, pues no, que puede haberle advertido qué realmente está ocurriendo. Pero lo que viene a decirnos esta mañana, no Paola, pues el presidente es el que viene a decirnos que ya no, que él jamás ha mencionado que me venga a entregarlos. Aquí está. Esto lo publica Ecuador Inmediato. Qué responsabilidad complicadísima esta. Pero acá está, mire usted, son tweets de Rafael Correa en la cuenta de él, Mashi Rafael, @Mashi Rafael. Dice, ya la prensa de siempre se inventó un posible acuerdo con el FMI. Están más perdidos que el Papa en el mes de junio. Así respondió el presidente Correa al rumor de que su gobierno estaría alistando un pacto con el FMI. El presidente Correa dijo hoy, que en los próximos días va a proceder a revisar el subsidio para la electricidad que se aplica o va a aplicarse a los grandes consumidores.
Correa también negó en las redes sociales que esté a las puertas de firmar un acuerdo con el organismo internacional, a pesar de los elogios que ha recibido su política económica. Yo me arrepiento decirle, ¿y ahora qué es lo que va a discutir? Más bien, allí usted sí va a tener la oportunidad de decirle, ¿y entonces cómo va a solucionar? ¿Cuáles problemas, economista Pozo? Bueno, Gonzalo, primero, gracias por la invitación. Decirle varias cosas. Primero, la información que yo tenía es bastante más cercana a lo que acaba de decir el presidente, de que no hay acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que el Fondo Monetario hizo fue visitar al Ecuador, ahora sí, in situ, como se dice, en el Ecuador, para revisión de cifras, una revisión que se hace a todos los países miembros con una frecuencia trimestral y en base a lo que observa emitir una opinión que se resume en el boletín de prensa que se ha publicado y ha salido en los medios de comunicación con esas 10 recomendaciones. Es decir, eso de ninguna manera quiere decir un acuerdo para un crédito, sea de características de stand-by, es decir, de plazo corto, o sea lo que se conoce como un crédito de facilidad extendida, es decir, un crédito de plazo más largo. En ese sentido, parecería, y la información que tengo es exactamente esa, que no hay un acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, sobre eso hay que tamizar también las cosas. El que no haya hoy no quiere decir que no pueda haber mañana, porque la situación de falta de recursos es realmente apremiante. Y para largo. Y es una situación muy complicada, es una situación, yo diría... ¿Para largo o mediano plazo? Yo creo que es un problema apremiante de corto, mediano y de largo plazo. Y por lo tanto, no me extrañaría que el día de mañana puedan de alguna manera revisar la posición y buscar un acuerdo con el Fondo Monetario. Por eso distingamos entre lo que tenemos a la fecha de lo que eventualmente puede presentarse a futuro, porque las preguntas son muy sencillas. Le voy a dar un ejemplo. Hay recursos que tienen que pagarse en las próximas fechas y la liquidez no existe. Entonces, ¿de dónde se va a sacar la plata? ¿De dónde van a salir los recursos? Alícuota de deuda externa es hay como muchos, de 650 millones. 650 que se vencen en diciembre de este año. Exacto. Hay el pago del 13º más el sueldo de diciembre. Suma eso a Son 1.400 millones de dólares en sueldo en el mes de diciembre. Pero en su tiempo seguramente. No, pues, ahora, o sea, en mi tiempo era 2.000 el sueldo, el rubro de sueldos de todo el año. Entonces ni comparemos las cifras, o sea, no tiene relación alguna. Aparte de eso hay la necesidad. ¿Cuánto dice que requiere para las obligaciones y garantías que reciben los trabajadores en diciembre? Es fácil, el 13º sueldo, más o menos es un sueldo más. Más el sueldo de diciembre son 2 sueldos. Más los bonos, más el vencimiento de capital de los bonos 2015, esos son 650, y tiene usted 2.000 y pico millones de dólares. ¿Cuánto? 2.000 y pico de millones de dólares, más los valores que tiene que transferir a los gobiernos seccionales, que no puede dejar de transferir porque se le para a las ciudades a nivel nacional. Ahí estamos hablando de unos 2.500 millones. Entonces, cuando usted o yo voy a un banco, dicen, a ver, su categoría es tal. Nos dan alguna categoría, pues no, para asegurarse el pago. Y entonces dice, usted es un hombre 5. Y entonces como hombre 5 tiene máximo 700 millones de dólares, incluso dada la situación de que usted nos viene con un interesante proyecto, el saneamiento, en este caso, de una economía dolarizada, que puede caerse tanto en su formato monetario como en su estructura mismo. Entonces, esa puede ser una reflexión. Y otra reflexión puede ser que diga, siempre y cuando yo le puedo prestar, ¿cuánto necesita el señor presidente? ¿Qué debe responder
¿Cuánto necesita, señor presidente Correa, para solucionar sus problemas y que no se desmorone ni la dolarización ni la economía ecuatoriana? ¿Qué debería responder? Gonzalo, no hay una cifra mágica para esto. Esto va a depender de cuáles son las decisiones que adopte el gobierno. ¿Qué va a hacer en materia del sector fiscal? ¿Qué va a hacer en materia del sector externo? ¿Hasta dónde va a crecer el aparato estatal? ¿Dónde va a entrar el sector privado? ¿Qué líneas de crédito tiene comprometidas? ¿Cuál es el calendario de desembolso de las líneas? Es decir, hay una gama de alternativas y de temas que van a determinar esa cifra mágica de cuál va a ser. Por esa razón, esa no es una pregunta para mí, eso es una pregunta para el gobierno, que debería tener esa cifra en mente. Pero más allá de eso, Gonzalo... Identificándose usted con el pensamiento inteligente, creativo del señor ministro Herrera, ¿cuánto más o menos cree usted que necesita solo para salir el 31 de diciembre a tomarse una copa de vino? Gonzalo, no quisiera lanzar cifras a lo loco, porque podemos caer en la irresponsabilidad de la información, pero muy probablemente se demanden unos 3.000 millones de dólares para poder cerrar sin mayores contratiempos, llamémos así, con atrasos, con un déficit fiscal no financiado, con una serie de cosas, pero verá, el tema, lo que pasa, Gonzalo, es que el tema no debe circunscribirse y limitarse a lo que me falta plata para cerrar el año, porque eso es un error. Aquí debemos manejar una economía que sea sostenible hacia adelante, que pueda mantenerse en el tiempo, y para ello se requiere un programa económico que me establezca ciertas metas. Si los señores del gobierno, mañana, no hoy, mañana, quieren rectificar, o más que rectificar, repensar su relación con los multilaterales y buscar un acuerdo, les van a pedir un programa económico. ¿Qué significa un programa económico? Les van a poner metas trimestrales de depósitos, de reserva, de endeudamiento, les van a pedir reformas estructurales, les van a hacer cambios en el sector productivo, etcétera, 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 que de alguna manera están esbozadas en las recomendaciones del informe que acaban de dejar. Si no se va a hacer eso, no hay programa económico y por lo tanto no hay plata. Entonces, si no van a levantar plata por este lado, van a tener que buscar plata por otro lado. Emisión de bonos, lo cual le veo muy complicado porque lo que tendrían que pagar serían tasas del 17 o 18. Salvavidas de China. O más plata de la China o de Tailandia o de algún otro país, lo que ya hemos visto a la fecha. Pero de todas maneras, por el lado que le vean, con fondo o sin fondo monetario, el gobierno tiene que sanear el manejo de la economía. No puede seguir en la ruta que ha venido aplicando en los últimos años. Porque si sigue así, vamos a tener problemas. Es más, ya estamos teniendo problemas. Lamentablemente lo que siempre se dijo, y que está recogido en algunos documentos, inclusive en un libro que yo saqué, se está cumpliendo, Gonzalo. Lamentablemente lo que se anticipó en su momento se está cumpliendo. Y obviamente, si no hay una rectificación de fondo, que no le vengan a echar la culpa a la dolarización o al precio del petróleo o a la fortaleza del dólar. Aquí el problema es de una gestión económica nuestra. No veamos la paja en el ojo ajeno. Aquí hay un problema de administración de recursos, hay un problema de manejo fiscal, hay un problema de falta de buscar acuerdos externos, hay un problema de no delimitar el rol del Estado y del sector privado, entre muchos otros, que da lugar a que lleguemos a una situación. ¿Usted le alcanzaría a decirle al señor presidente vis a vis el día de mañana en la noche? Vea, presidente, si usted abandona las negociaciones con el FMI, usted es el responsable histórico de la caída de la dolarización en el Ecuador. Gonzalo, no adelantemos, yo no sé cómo se presente. Usted se va a presentar en el programa. Sí, bueno, hasta ahora está todo en curso, a pesar que se han cambiado condiciones sobre las originales. Veamos qué ocurre. Usted sabe cómo son estas cosas. ¿Sí? La coyuntura del momento, veamos qué temas se abordan, cuánta equidad hay en el proceso, porque eso es algo que yo siempre pedí, que sea equilibrado la conversación, y en el transcurso de ella se verá qué es lo que se presenta, sobre qué tema se habla, y sobre esa base se tomará y se harán los comentarios que correspondan. Y con usted no aceptará que se ponga muy burlón ni
ni grotesco el jefe de Estado por más presidente. Yo soy respetuoso de todos y exijo el mismo respeto para mí. Así que esto no es un tema, esto no es un tema ni de burlas ni de críticas malsanas. Aquí es un tema de mutuo respeto y cada uno tendrá que defender la posición y las ideas que tenga. Diga, esta tragedia que nos está por ocurrir, todavía no se agotan algunas herramientas que el señor presidente puede hacer uso. Con esto termino. No se compara a la del 99 a los que culpa a la partidocracia y sus ministros de economía. Gonzalo, la crisis del 99 fue una crisis muy complicada, que no quiero ni pensar que pueda repetirse un evento de similar característica. Para empezar, hubo una debacle bancaria que en este momento no la tenemos a la vista. Ahora, eso no quiere decir que si no hacen los correctivos no podamos tener un problema mayor. Y obviamente ni siquiera pensar en un debilitamiento del régimen cambiario o un problema de sostenibilidad, porque eso tendría consecuencias inimaginables para el país. Por eso es que, a favor o en contra, gobierno u oposición, todos tenemos que defender el sistema, nos guste o no, porque no hacerlo me parece que conllevaría una serie de consecuencias dañinas a todo nivel y en todo orden, en lo político, en lo social, en lo económico. Hay cómo salir, más bien sería con tilde, hay cómo salir con dolarización de esta crisis. Sí, claro que hay cómo, Gonzalo, pero tienen que pragmatizarse, tienen que hacer las cosas que hemos venido reiterando durante 8 años, así le cataloguen y le pongan el calificativo ideológico que le quieran poner, pero si no se pragmatiza, obviamente esto no va a tener una salida. ¿De qué le va a inculpar usted al gobierno y en concreto al presidente no es cuestión de la República de como mal manejo? No es cuestión de inculparle, Gonzalo. ¿Tienen que culpar el mal manejo? Sí, no, el gobierno en general es responsable de lo que hace y lo que deja de hacer, pero aquí hay que defender conceptos, decir dónde están los problemas, y obviamente pedir también respuestas sobre decisiones que se han venido adoptando y que yo en lo particular y no personal yo no he estado de acuerdo. Entonces va a haber debate. No, por supuesto, si el debate es algo positivo y nos encanta favorable, el debate absolutamente respetuoso. Usted me conoce ya muchos años, yo defiendo mis tesis, mis posiciones, y él tendrá que defender las suyas. Muchísimas gracias y esperamos verle mañana en la noche, representando a lo que usted bien hace en representarles. Señoras y señores, viene Alberto Acosta Espinosa, es decir, y que me perdone, Alberto Acosta Papá, ya mismito, en vivo y en directo.